Hola amigos, estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la localidad de Lucio B. López, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Argentina. Se ha dado un encuentro muy lindo, aprovechando este fin de semana largo, de fin de marzo, y tiene que ver con la perfumería. Un primer encuentro con el maestro Héctor Leffer, y queremos conversar con él un ratito para que nos cuente de qué se trata este primer encuentro con el mundo de la perfumería. Fue una introducción al oficio de perfumería. En realidad, tenemos que hablar de nuestro oficio de perfumería, porque la perfumería viene de larga data, claro, casi de los comienzos del ser humano. Porque, qué sé yo, algo de la perfumería todo el mundo sabe más o menos de qué se trata, pero cuando le decimos la palabra oficio, ¿por qué en el contexto del parque se hace hincapié en esa palabra de oficio? Bueno, los oficios son infinitos. Los oficios tienen... el ser humano, desde que comenzó a utilizar la naturaleza, necesitó aprender, conocer la materia prima, los materiales, y desarrollar una metodología para poder usarlos y para que sea útil para la subsistencia. Bueno, todo el desarrollo de la evolución humana tiene que ver necesariamente con el desarrollo de los oficios. La perfumería tiene milenios de historia. Hay mucho material, mucha gente que ha aportado su conocimiento, sus experiencias. Y está presente en todos lados la perfumería, porque no es solamente el aroma que nos ponemos para salir a algún lugar, sino que está presente en los alimentos, en los productos que menos nos esperamos. Está por todos lados, hay aromas fabricados para ponerlos ahí. Bueno, siglo XX, un poco antes del siglo XX hasta ahora, el desarrollo de la química y de toda la tecnología ha permitido sintetizar y producir lo que se llama aromas sintéticos. Son muy útiles para la comercialización. Son más baratos de producir, no se degradan, pero desde el punto de vista de la perfumería tradicional, son aromas que, si uno los compara con las esencias naturales, que son como el espíritu de las cosas, el espíritu de las plantas, no tienen vida. Las esencias naturales necesitan un tipo de procesamiento, necesitan respetar los ciclos naturales, una predisposición del oficiante que es muy diferente al técnico químico que produce las esencias químicas. Claro. Es la gran diferencia. En estos oficios, imagino que se toma contacto principalmente con los aceites esenciales y con las sustancias más naturales, totalmente naturales, imagino. Claro, el oficio nuestro trabaja exclusivamente con esencias naturales. ¿Y por qué? Porque lo interesante de nuestro oficio, además que la intención es producir, conocer, producir, manejar todo ese sistema de relaciones naturales, es más que nada la importancia del aumento de la sensibilidad del operador. El operador, mientras va trabajando con la sustancia, se va conociendo a sí mismo, va aumentando su sensibilidad, y lo interesante es poder conectarse con ese código universal que tiene toda la naturaleza. Entonces, en nuestro oficio la diferencia es que no solo trabajamos para producir afuera un perfume o una esencia, sino que además trabajamos para aumentar nuestra proporción y nuestro manejo de esa pulcritud, de esa proporción, de ese tono que tienen las cosas naturales. Palabritas como permanencia, pulcritud y tono son claves en este oficio de autodescubrimiento, ¿no? Exacto, son procedimientos que obligan al oficiante, al operador, actuar de una manera diferente, porque tratar con la esencia natural y en realidad con lo esencial es tratar con el espíritu de las cosas. Y cuando uno trata con espíritu, con esa cosa tan sutil, necesita ponerse en una predisposición muy diferente a lo habitual, al trabajo de lo habitual. Y eso es un poco el sentido del oficio nuestro. Me sonaba un poco a la alquimia, eso de los oficios del autodescubrimiento, más que con las materias y demás. ¿Es medio pariente esto de lo Tiene base de alquimia, los procedimientos de separación de la sustancia y todo tienen como base los destilados. Lo han desarrollado los alquimistas. Las bases son alquímicas. Lo que sucede es que nosotros tenemos materia y energía.
y la materia y energía no trabaja separado, trabaja en relación de concomitancia. En nuestro caso, la intención de la perfumería es trabajar con la franja energética, si bien obviamente trabajamos con materia. Claro. Sí. Recuerdo que abriste el taller mencionando que caer en cuenta de que todo es vibración y que lo que hacemos es observar distintos niveles de vibración. Exacto. Desásnanos un poquito más. No, eso, el tema de la mirada del universo como vibración está hoy en boga en la física del siglo XX, la física cuántica y todo, considera que a la materia como un sistema organizado de vibraciones. Uh-huh. Es como si fuera la energía condensada en una forma que vibra como un diapasón y uno lo que percibe es ese comportamiento, esa expresión. Entonces todos son formas vibratorias. Y nosotros también, lo que pasa es que mucho más complejas. Hay en todos los planos, en los ámbitos que nosotros veamos, vamos a encontrar que hay una gama de vibración, así como en las notas musicales. Están las más graves, las medias, las más altas. Ahí es una franja vibratoria que nuestro sentido del auditivo percibe. Hay más vibraciones, pero solo percibimos esa franja. Así como vemos una cantidad de frecuencia, también escuchamos. Nos pasa lo mismo con el sentido de la vista. Claro. Percibimos una franja vibratoria. Y con el olfato, es una franja vibratoria. Esas son la gama de aromas que nosotros podemos percibir. Bien. Entonces, pareciera, que no es casualidad, que hay como un código, hay como una métrica, hay una matemática que se repite tanto en los colores, los aromas. Esa matemática que la han estudiado hoy, que se llama la matemática áurea, que ven que toda la naturaleza tiene esa estructura, tiene ese código, aunque las formas sean diversas. La serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es un descubrimiento de parte de ese sistema. También se ve en la perfumería. En los aromas. En los aromas. La idea del oficiante de este oficio es poder lograr trabajar con ese código de la naturaleza, que también está en uno. Lograr una sensibilidad que permita manejar ese código es traducir ese código áureo afuera, en un perfume, en una esencia. Es fabuloso. Esto tiene que ser espontáneo. Los talleres están hechos por etapas. Sí. Para llegar a un nivel de precisión necesitamos pasar por etapas. Primero, como entrar en tema, conocer los materiales, cómo es eso de la pulcritud no es la misma al comienzo que la exigencia que tenemos después. Por ejemplo, hago un procedimiento. Entonces traigo unas materias, unas cosas, bien. Queda el ambiente no solo lleno de cosas, de aromas. Después, cuando quiero hacer otro procedimiento, necesito limpiar, cambiar el ambiente, cambiar los aromas, cambiar la percepción. Pero además me queda una inercia interna de lo que hice antes. Entonces necesito también hacer un silencio, sería como una pulcritud interna. Entonces trabajamos afuera y trabajamos adentro. Sí. Este tipo de cosas, por lo menos al comienzo, es muy difícil trabajarlo fuera de un parque, claro, como de inicio para un oficio. Necesitamos un ámbito. Para ir cerrando la nota, Héctor, a ver, contanos cómo es que vos elegiste desarrollar la perfumería. ¿Por qué? A la cámara. Está claro adentro, pero traducirlo hay que armar una oración. Te damos 10 segundos. Dale. Bueno, en realidad siempre estuve con las materias, con el tema de... había hecho unos intentos hace muchos años cuando se hizo las primeras pruebas en el Mirador y me quedó pendiente el tema del oficio. Hace aproximadamente 5 años fue como una comprensión que dije, tenemos una síntesis materiales del oficio, pero necesitamos hacer un proceso de trabajo. No basta con leer los materiales, con hacer una prueba. Necesitamos un proceso en donde podamos conectarnos con la parte más profunda del oficio.
ese fue de algún modo, como síntesis, el motivador del arranque, de la puesta en marcha de esto. ¿Y qué cambios hubo en tu vida en este tiempo de proceso? 5 años dijiste más o menos. Sí, es casi una obsesión. Yo diría que me obligó, bueno, al comienzo era una idea que después se fue desplegando y se fue encontrando el sentido, y con cada avance uno descubría, se ampliaba el horizonte mental. El hecho de ponerse a hacer y trabajar y ir venciendo resistencia y venciendo etapas, de golpe también tenía como concomitancia la ampliación del horizonte mental y de las comprensiones, de toda la doctrina, de muchas cosas que nos dejó el maestro. De Silo estamos hablando. De Silo estamos hablando, sí. Sí. Todo esto se hace en el contexto de las enseñanzas de Silo, en los parques inspirados en Silo, y bueno, sus grandes aportes, ¿no? Al mundo del desarrollo interno y del despertar. Sí, el aplicarse en el oficio y el conocer un poco más, experimentar la parte más interna del oficio, permitió también comprender ciertas claves, ciertas bases de toda la doctrina de Silo. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias. Estuvimos conversando con el maestro Héctor Leffer, que ha venido al Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en Lucio B. López, a coordinar un primer taller de introducción al oficio de la perfumería. Y va a haber otros. Va a haber otros. Ahora en mayo tenemos el segundo. En mayo el segunda etapa, profundizamos un poco más. ¿Alguien que tenga ya un atisbo de experiencia puede sumarse también? Sí, puede sumarse. Sí. ¿Cómo no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por seguirnos.